Bueno, estimados estudiantes, hoy vamos a iniciar con un nuevo tema interesante que son ese punto de equilibrio en las organizaciones eh, industriales. Ya en clases pasadas hemos visto cómo ha sido el desarrollo de la clasificación de los costos, cómo se dividen y qué comportamiento tienen. Hoy vamos a tratar de identificar cómo vamos a lograr determinar el punto de equilibrio en una organización. Pero ¿qué es el punto de equilibrio? En este caso, una organización o una empresa dedicada al sector industrial o de transformación de materia prima le va a permitir conocer cuántas unidades, y ojo, hay que tener mucho cuidado con el concepto, cuántas unidades debe vender para no perder ni ganar, es decir, que le permita sufragar sus costos y gastos. Por lo tanto, ese punto de equilibrio nos va a permitir a nosotros saber, por ejemplo, que si no quiero ganar ni perder, por lo menos debería vender un número determinado de unidades. Y también lo vamos a ver en términos de dinero. Así vamos a iniciar con una empresa que se dedica a fabricar empanadas caseras. Y miremos, cuando hablamos de costos fijos, hablamos de los costos en que incurre una organización para desarrollar su producción independientemente de la producción. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener un costo, por ejemplo el arrendamiento, que nos dice que está supeditado a que si yo pago una unidad, vamos a hacerlo aquí en una gráfica, entonces, si yo tengo que pagar arriendo por 400.000 pesos, eso significaría que eso se graficaría de esta manera. ¿Qué significa? Que yo voy a tener que pagar 400.000 pesos por mes. Si yo pago 400.000 pesos, el costo fijo para 10 unidades, es decir, para la producción de 10 unidades, ¿cuánto es? Pues los mismos 400. Pero si yo produzco 20, el costo fijo serán 400. Pero si produzco 30 unidades, voy a tener un costo de 400.000 pesos. Por eso se llama un costo fijo, porque va a permanecer constante dentro de un periodo contable, que podemos hablar de un año, lo mínimo. El costo fijo, como vemos, permanece constante independientemente del nivel de producción. 40, 50, 60, 70. Cuando se producen 70 unidades, igual voy a pagar 400.000 pesos. Esos costos fijos en la empresa para fabricar nuestras empanadas son los siguientes: durante un mes, 400.000 de arriendo, servicios públicos por 80.000 pesos, mano de obra, es decir, lo que le pagamos al operario, a la persona que nos ayuda, y los implementos de aseo que se requieren para mantener el local en condiciones adecuadas. Por lo tanto, el total de los costos fijos al mes es de 880.000 pesos. Pero ojo a esto, y vamos a ver dónde salió ese número, de abajo. Cuando yo hablo de un costo fijo total de 880.000, lo hablo para el mes. Y vamos a diferenciar lo que es un mes de 30 días, y si la empresa los trabaja los 30 días, entonces lo dividiríamos entre 30 y lograríamos identificar el costo fijo durante un día. Pero si no trabajan, descansan un día a la semana, entonces podríamos decir nosotros que el costo total fijo, 880.000, lo dividimos entre 24 días. Es decir, que cada día va a tener una erogación o tienen que sacar plata, dinero de su bolsillo
para hacer frente a los compromisos que tienen con los costos fijos. Es decir, cada día debo yo generar como mínimo 36.667 pesos para poder al final del mes pagar todo esto. Entonces, miren el ejemplo que les decía. Cuando yo produzco cero, es decir, no produzco nada y por lo tanto no vendí nada, pues voy a tener que pagar y voy a tener que sacar plata de otra parte porque no vendí nada, pero tengo que pagar porque igual el arrendamiento va a correr, los servicios públicos van a correr. Si yo produzco 10 unidades, digamos acá, pensemos en ese costo fijo. Yo produzco 10 unidades, entonces sería que el costo fijo unitario cuando produzco 10 unidades es 40.000 pesos, 50 por ejemplo, sería igual a 400.000. Ahora la producción no son 10 sino 50, entonces lógicamente esto va a cambiar y pasamos que si yo produzco 10 empanadas al mes tendría que asumir cada empanada un costo de 40.000 pesos, costo fijo solamente, sin considerar los variables. Pero si produzco 50, voy a tener que asumir 8.000 pesos, pero seguramente mi intención como un producto como las empanadas es que yo, por ejemplo, venda 500 empanadas, coloquemos el ejemplo con 500. ¿Qué pasaría cuando vendo con 500 empanadas? Entonces sería igual a 400, que es el costo fijo, dividido entre 500. Es decir, y aún no es rentable, porque aún cada empanada tendría que asumir 800 pesos. Entonces, y eso es lo que vamos a tratar de identificar, cuál es ese punto de equilibrio en el que yo no pierdo ni gano, de acuerdo a los costos fijos y variables. Entonces, pensémoslo en 1000. En 1000 serían 400. Pensemos en un número de 4.000 empanadas al mes. Entonces sería igual a 400, que es el costo fijo total, dividido entre 4.000. Entonces ya aquí tenemos que el costo fijo pasó a ser 100 unidades. Si yo produzco 4.000 empanadas, igual el arriendo va a ser el mismo, porque permanece constante. Pero yo ya voy a tener que no asumir por cada empanada 40.000 pesos, sino solamente 100, porque está haciendo un uso racional y una optimización del PIB. Para recordar un poco el concepto, tienen que ver con los que van directamente ligados a la producción. Si yo voy a hacer una empanada, ¿qué es lo mínimo que yo necesito para hacer una empanada? Pues si ustedes ven, esto está directamente ligado con la producción. Es decir, si yo no produzco ni una sola empanada, pues no me voy a utilizar nada porque no la he fabricado. Pero si produzco 5 empanadas, eso quiere decir que por cada empanada que yo fabrico, utilizo 4 gramos de carne, así como 15 gramos de harina, una servilleta, 10 gramos de verdura, y eso me permite a mí identificar mis costos variables. Significa esto que yo voy a tener un total de costo variable de 243 pesos. Es decir, que una empanada me cuesta a mí fabricarla 243 pesos. Vamos a ver cómo lo identificamos en el ejercicio. Ya tenemos los costos fijos y variables. Pensemos aquí. Aquí el ejercicio nos plantea que para una producción de 200, 400, hasta 1200 unidades, con unos costos fijos de 36.000, que son estos que acabamos de ver aquí, ¿sí? Esos 36.000 pesos que acabamos de ver aquí, nos daría que dividiendo el costo total entre el nivel de producción me da 183. Es decir, que si yo produzco 200 empanadas en el día, porque estamos hablando ya en este caso por día, el costo fijo unitario sería 183. Si produzco 400, el costo fijo será unitario 192.
Si son 600 serían 61, si son 800, 46, si son 1000 serían 37 y si son 1200, 31 pesos. ¿Eso qué significa? Que yo quisiera poder producir no 200, porque sería muy costoso, sino que quisiera producir por lo menos 1200 unidades para que el costo fijo unitario sea de 31 pesos. Entonces, ya tenemos que el costo fijo total por día es 36 y unitario es 183 hasta 31. Entonces, la idea es tratar de llegar a este nivel de producción donde yo optimice la función de producción. Y vamos a tener que los costos variables para una producción de 200 unidades es 48.600 y que una producción para una producción de 400 sería 97, y entonces va linealmente, que en la medida en que yo produzco más voy a tener más costos variables. Ese punto de equilibrio en el que no gano ni pierdo me va a permitir a mí identificar y ponerme metas financieras. Y aquí está la fórmula. Vamos a ver la fórmula que nos dice que el punto de equilibrio en unidades, recuerden que hemos hablado que hay costos, punto de equilibrio para unidades y costo y punto de equilibrio para pesos, para dinero. Para unidades vemos entonces que la fórmula nos dice que es igual al costo fijo total dividido entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Ya conocemos el costo variable unitario, mírenlo, ¿cierto? Tenemos el costo fijo total, nos faltaría el precio, y aquí nos dice que el precio de venta es 700 empanadas. Nos dice la fórmula que son los costos fijos totales, que ya sabemos que vienen de aquí, por día. Y nos dice que es igual a la resta de el precio de venta, que es 700, y el costo variable unitario, que es 243, que lo tenemos aquí. Esto significa que si yo le resto 700 a 700, 243, me dan 457. La venta del producto de la empanada en 700 pesos, yo 243 tengo que gastarlos o tengo que invertirlos en el costo variable. ¿Por qué? Porque para fabricar la empanada hay que hacerle colocarle materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y aquí nos va a quedar que de los 700, después de quitar los 243, hay 457, que es lo que nosotros denominamos el margen de contribución. Es decir, que lo que nos queda de la venta, después de restarle los costos variables, nos va a permitir sufragar o hacer frente a los costos fijos. Entonces yo divido 36.667 entre 457, que sería el margen de contribución, y nos da 80 unidades. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que vender, en este caso, 80 empanadas para poder hacer frente a esos costos fijos y variables. Las ventas, los costos variables, el margen de contribución menos los costos fijos, la utilidad sería 350 pesos. En el caso de que yo venda 81 empanadas. Y en términos porcentuales, 700 representa el 100%. De ese 100%, 35 se destina al costo variable y 65 es lo que nosotros denominamos el margen de contribución, es decir, lo que nos quedaba, los 457 que ahorita hablábamos, ese es el margen de contribución. Entonces, para hallar el costo fijo calculado en pesos, entonces vamos a ver aquí, nos dice que son los costos fijos, que son 36.667, que ya hemos venido hablando de ellos, dividido entre el 65%, que es el margen de contribución.
y aquí lo que nos da es el 56.163. Eso significa que yo debo vender 56.163 pesos al día en empanadas para poder hacer frente a los costos y los gastos. Es decir, ahí no gano ni pierdo, pero por lo menos no pierdo, y yo necesitaba saber ese punto para yo fijar metas. Entonces yo podría aquí decir que si yo, por ejemplo, vendo 100 empanadas, y las vendo en 700 pesos, y el costo variable es 2.43, entonces voy a tener que la utilidad sería igual a 700 menos 243, 457, recuerden el margen de contribución. Entonces, si yo vendo 70, si vendo 100, como estamos aquí en el ejemplo, 100 por 700, me da el valor del ingreso, y aquí el costo variable sería igual a 100 por 2.43, y eso significa que de los 70.000 pesos que vendo, 24.300 se quedan en costos variables, y que el costo fijo es 36.000. Entonces, si yo vendo esto, la utilidad sería igual a 70.000 menos el costo variable menos el costo fijo. Es decir, que me quedan 9.000 pesos. Y si yo hiciera esto no con 100 sino con 200, aumentaría la utilidad. Y si no fueran 200 sino 400, aumentaría la rentabilidad. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos es tener claro el concepto de cómo hallar el punto de equilibrio y cómo simular escenarios en los que yo quisiera. Si yo me quiero ganar 146.000 pesos diarios, pero yo me quiero ganar 200, entonces vamos a ver cuánto tiene que ser. 500, ahí está, 510 por decir alguna cosa, 196.000 pesos diarios, y lo multiplicamos por los 24 días, y me dice que al mes me puedo ganar 4.713.680